Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos hablando del tema el Espíritu Santo. Y esta es una de las clases importantes que tiene nuestra doctrina, así es que vamos a tratar de dedicarle el tiempo que requiere para que podamos aprender al máximo lo que esta clase nos enseña. El texto base que vamos a estar utilizando es Hechos 1:8. Ahí lo tienen en la pantalla y el texto dice así: las palabras de Jesús a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto es un texto muy poderoso. Son las palabras últimas de Jesús a sus discípulos, a los que manda a que no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y les dice que van a recibir ese poder para poder hacer la obra. Debemos de dejar sentado que es muy importante que un cristiano, un recién convertido o uno que comienza la carrera cristiana, reciba el Espíritu Santo. Así es que ese es el tema que vamos a estar hablando en esta lección y pidamos a Dios que nos bendiga. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos bendigas y nos abras el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Deseo comenzar diciendo que es muy importante, como dije anteriormente, para un hijo de Dios que recién comienza la carrera cristiana, recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el motor que mueve a la iglesia. Es el motor del Hijo de Dios, como si fuera un vehículo. Es el que le da la fuerza, le da el vigor, le da la energía para caminar todas las millas que haya que caminar. Un cristiano lleno del Espíritu Santo se convierte en un potencial en las manos de Dios. Por lo tanto, queremos enseñarles en esta lección la importancia que tiene recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, vale la pena mencionar y preguntar qué es lo que significa esto. Bueno, antes de profundizar en el tema, es conveniente que digamos que el Espíritu Santo o la definición del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender de qué se trata. Primero, la palabra espíritu es una palabra que procede, según el diccionario Vine, uno de los diccionarios más populares para traducir los textos originales del hebreo y del griego. Esta palabra viene del hebreo ruach y la palabra griega pneuma. Ambas palabras se emplean para traducir el espíritu y las dos literalmente traducen la palabra espíritu como viento o aire en movimiento. De allí entonces que vienen las definiciones que nosotros tradicionalmente conocemos como el espíritu. Sin embargo, en la opinión de los especialistas, su sentido original es aliento o aire puesto en movimiento por la respiración. Se dan cuenta que los especialistas van un poco más a profundidad y cuando se trata del espíritu, se trata del aliento de la vida, se trata de lo que es esa circulación de aire que da vida. Cuando uno respira, uno recibe la vida. Bueno, la idea es esa, el espíritu es la vida del ser humano. Cuando hablamos de el Espíritu Santo, o del Espíritu en este caso, nos trasladamos hasta Génesis capítulo 2, verso 7, donde Dios formó al hombre. Dice que lo hizo del polvo de la tierra y luego sopló en él, en su nariz, aliento, pneu, o sea, espíritu, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Si usted puede ver en el texto original,
En Génesis, Dios hizo al hombre y luego sopló en él aliento, y cuando sopló en él aliento, entonces el ser humano recibió vida. De allí viene la palabra espíritu. Espíritu es vida. ¿Ok? Espíritu es vida. Cuando nos referimos al término Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el nombre que la doctrina cristiana asigna a la manifestación de Dios en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios en la vida de los creyentes. Entonces, es interesante que cuando nosotros ya lo unimos Espíritu con Espíritu Santo, estamos como pasando a algo más profundo. Ya no solamente es un aliento de vida, un soplo, pero también significa una manifestación de Dios en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo entonces es el mismo Dios en la vida de los creyentes. Es importante que nosotros entendamos esto. La Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, la versión Septuaginta usó esta definición para traducir las referencias al Espíritu de Jehová, evitando así el uso del nombre de Dios. Recuerde que los judíos, ellos no pronunciaban el nombre de Dios, siempre utilizaban un pronombre para dirigirse a Dios por el respeto. Entonces, esta Septuaginta, cuando tradujo todos los términos del hebreo al griego, siempre donde aparecía Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, por usar nuestro vocabulario, ya en el Nuevo Testamento se utiliza el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces, dado que los autores del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta para citar todo el Antiguo Testamento, la expresión Espíritu Santo se transformó en la denominación neotestamentaria estándar para referirse al Espíritu de Dios. Es decir, cada vez que se decía Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, se tradujo por o Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, para que ustedes tengan una idea. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento que dicen o se refieren al Espíritu de Jehová. También es poco frecuente que el Antiguo Testamento hable del Espíritu de Dios en forma personificada. Más bien se refiere a algo que Dios otorga a los hombres o el poder y la fuerza con que Dios actúa. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se observa un cierto proceso, o un claro proceso, debo decir, de personificación. Es decir, en el Antiguo Testamento era un poco más lejana la frase, mientras que en el Nuevo Testamento es un poco más personal. Y lo vamos a comprobar. Por ejemplo, en Juan 16:7, Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu Santo. Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ya usted se da cuenta que aquí ya Jesús está personificando al Espíritu Santo. Si yo me voy, entonces lo voy a enviar. También el Espíritu Santo estaba activo en la iglesia. Cuando la iglesia comenzó a operar en los primeros años de la iglesia, el Espíritu Santo les hablaba directo a la iglesia. Por ejemplo, en esta ocasión, Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, es decir, los apóstoles, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Si usted se da cuenta, fue el Espíritu Santo el que le habló a la iglesia para que Bernabé y Saulo, que es Pablo, fueran apartados para una misión que Dios tenía para ellos.
Entonces, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento ya se personifica. No solamente Jesús lo envía, pero también habla a la iglesia y les da instrucciones qué es lo que deben de hacer. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo también surge una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ok? Es decir, esta pregunta tiene que ver con la identidad del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y antes de continuar debemos de saber algunas cosas sobre el Espíritu Santo. Primero, debemos de dejar claro que solo hay un Espíritu. No hay dos, no hay tres, no hay más que un solo Espíritu. El texto de Efesios así lo dice. Efesios 4, versos 4 al 5. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, solo hay un espíritu. No hay dos ni tres. Eso hay que dejarlo claro. La segunda cosa que tenemos que mencionar cuando hablamos del Espíritu Santo es que es una terminología que también habla de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. De acuerdo a Juan 4:24, Dios es espíritu. Y por lo tanto es incorpóreo. Quiere decir que no tiene cuerpo. Además, estas fueron las palabras que Jesús mismo dijo. Es decir, esta es una definición que dio Jesús y nadie más. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Y lo tercero que hay que mirar es que ese espíritu es Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces son tres cosas importantes que debemos mencionar antes de continuar. Primero, que solo hay un Espíritu. Segundo, que un Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, no tiene carne ni huesos, es incorpóreo. No tiene carne, no tiene huesos. Jesús dijo estas palabras. Un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. ¿Ok? Y tercero, Jesucristo es ese espíritu. Y ese espíritu lo vamos a estar ampliando más este conocimiento más adelante. Pero por ahora baste decir que el Señor es el espíritu. Cuando se refiere la Biblia al Señor, es una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos explicado en otra clase anterior. Ahora sí, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el tópico del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos recibir el Espíritu Santo nosotros como cristianos? Bueno, tenemos que dejar sentado es que es de suma importancia que el creyente reciba el Espíritu Santo. Mire, Jesús no le permitió a sus discípulos que salieran a predicar sin antes haber recibido el Espíritu Santo. Este texto lo encontramos en Lucas 24:49. Jesús les está dando las últimas instrucciones y Él les dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vea el mandamiento. Yo les daré la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Si usted se fija, Jesús no los envió a predicar sin antes recibieran el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros como cristianos tenemos que prestarle mucha atención a lo que es el asunto de recibir el Espíritu Santo. Y aquí vienen algunos puntos del por qué es importante recibir el Espíritu Santo. Primero, es indispensable para recibir vida. No solamente la vida de vivir como en el soplo que Dios le dio al primer hombre que creó,
pero también para recibir vida espiritual. Por ejemplo, en San Juan 3:5, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús está hablando de nacer de nuevo. Se lo dice a Nicodemo. Es necesario nacer de agua, que es el bautismo, y nacer del Espíritu, ¿ok?, para poder tener vida. Luego Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios es el que da vida, ¿ok? Es el que da vida. Por lo tanto, cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios vivificará sus cuerpos mortales. Da vida, no solamente vida de vivir, pero vida espiritual. Luego Efesios 1:13 y 14 dice: el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la primera cosa del por qué es muy importante el Espíritu Santo en la vida del hombre es para darle vida, vida espiritual, ya sea en este mundo o aun cuando muera. El Espíritu que vive dentro de nosotros nos va a vivificar, nos va a levantar aunque estemos en la tumba. Por esa razón es importante tener el Espíritu. La segunda razón es porque es indispensable para recibir poder espiritual. Una persona sin el Espíritu es una persona ordinaria, pero una persona con el Espíritu es una persona que va a tener el poder de Dios. Hechos 1:8, el pasaje que leíamos al principio, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted puede apreciar ese texto, nos habla de que el creyente recibirá poder cuando venga el Espíritu Santo sobre él. Es interesante que este poder no es solo para hacer maravillas. Es un poder de Dios que se manifiesta en muchas áreas, en varias dimensiones. La primera es que nos enseñará y recordará todas las cosas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús. Entonces, el poder que hay en la persona por medio del Espíritu Santo le ayuda a recordar todas las cosas que oyó de Jesús y le enseña todas las cosas que debe de hacer. Eso es algo muy importante. La segunda cosa es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Cuando llegue el momento de decidir entre verdad y mentira, o entre lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Jesús, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo va a ser guiado siempre a toda la verdad. Tercero, la persona que tiene el Espíritu recibe sabiduría espiritual. Pablo lo dijo en 1 Corintios 2, del verso 1 al 10. Es una lectura grande, ustedes la pueden leer con calma. Pero resumiendo toda la lectura dice: mas nosotros hablamos sabiduría de Dios. ¿Por qué? Por medio del Espíritu.
Luego, cuando se escogieron a los primeros diáconos para servir a las mesas, el texto dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Junta el Espíritu Santo con la sabiduría para trabajar, para servir. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que va a tener sabiduría espiritual. Número 4. La persona que tiene el poder del Espíritu Santo recibe una fuerza especial para poder, para poder predicar, para poder evangelizar. Jesús dijo: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, la persona que recibe el Espíritu Santo recibe una fuerza para poder evangelizar. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, con esto en mente, podemos saber que no solamente recibe vida la persona, pero también recibe poder cuando viene el Espíritu Santo. Y ahora vamos a hablar sobre la manifestación del Espíritu Santo. Si bien la persona recibe poder, recibe vida, pero también tenemos que hablar de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Porque muchas veces se tiende a confundir cómo es que Dios se manifiesta. En este inciso de la lección hablaremos sobre la manifestación del Espíritu Santo. Y primeramente vamos a hacer referencia al primer evento, el evento histórico de Hechos capítulo 2. Del verso 1 al 4 nos narra la escritura, léanlo en su casa con calma, de que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos cuando de repente vino como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí encontramos el relato de cómo vino el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos, aquellos a los que Jesús les había dicho que se quedaran allí en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, o llamada la fiesta de la cosecha, o de la Pascua, o donde se recogían los primeros frutos, los primeros cristianos que fueron ordenados por Jesús a quedarse en Jerusalén recibieron este Espíritu Santo que el Señor les había mandado. Allí se manifestó por primera vez y de una forma que dejó sorprendidos y maravillados a todos los que los oían, a tal grado que pensaron que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque era algo que ellos no estaban acostumbrados a mirar. Sin embargo, antes de definirlo bien con claridad, es necesario que dejemos sentado el por qué sucedió eso. Primeramente debemos decir que esto es lo que se había dicho en las Escrituras, las profecías del Antiguo Testamento. El texto dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Isaías 28:11. Isaías había hablado que en lengua de tartamudos se manifestaría Dios a este mundo. Y luego, Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Con estos textos podemos encontrar que ya Dios desde el Antiguo Testamento estaba hablando que iba a derramar su Espíritu Santo sobre las personas. Luego, el pasaje clave es Joel capítulo 2 versos 28 y 29, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Esto es lo que dice Joel. Entonces, si podemos notar esto, Dios ya había determinado por medio del profeta Isaías, por medio de Joel y ahora por medio de Ezequiel, que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Ezequiel, por ejemplo, dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel hace referencia a un espíritu nuevo en la vida de la persona. Entonces, son profecías del Antiguo Testamento. Hay muchísimas más, pero por causa del tiempo, solo nos referimos a ellas. Ya en el Nuevo Testamento también hay profecías respecto a la venida del Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan el Bautista, hablando de Jesús, hace una referencia a Jesús y les dice a sus oidores: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más que poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. Cuando Jesús entra en escena y Él se presenta, en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39, Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces, Jesús y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento se refieren a lo que había de venir después sobre la vida de las personas. Y luego, otro texto más, Jesús en Lucas capítulo 11, verso 13, le dice a sus oidores: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ahí está haciendo énfasis Jesús en que si una persona le pide el Espíritu Santo, Él con mucho gusto la dará, ya que si uno es malo y le da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se los piden? Finalmente, Lucas 24, 49, el pasaje que ya leímos, Jesús les dice: yo enviaré la promesa del Padre, es decir, la promesa del Padre son todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Espíritu. La enviaré sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que la reciban. Jesús dice estas palabras. Luego, Marcos 16, 17, hablando de las señales que han de seguir a todos los que creen, dice Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Otro texto más, Juan 14, dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Ese consolador es el Espíritu de verdad. Entonces, profecías del Antiguo Testamento, profecías del Nuevo Testamento, ambos testamentos profetizan que un día va a venir a descender el Espíritu Santo sobre las personas. Como usted puede apreciar, entonces, tenemos muchas profecías que se habían dicho tanto en el Antiguo Testamento por los profetas y en el Nuevo Testamento por Juan el Bautista y por Jesús, de que ese acontecimiento de Hechos capítulo 2 se cumpliría. Y es precisamente lo que sucedió el día de Pentecostés. Pero no solamente el día de Pentecostés. Después del día de Pentecostés fue muy común que siempre se manifestara Dios por medio de su Espíritu Santo. Y vamos a ver unos ejemplos rápidamente aquí. En Hechos capítulo 2 versos 1 al 4 es el texto que hicimos referencia anteriormente. Los primeros discípulos de Jesús fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4 verso 31 también hay otra referencia. La primera congregación de Jerusalén dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego, en Hechos capítulo 8, en Samaria,
los hermanos que estaban recibiendo la palabra en Samaria, es decir, los que se estaban evangelizando, los discípulos del Señor les imponían las manos sobre la cabeza y recibían el Espíritu Santo. Luego, en Hechos capítulo 9, el mismo apóstol San Pablo, Ananías le puso las manos y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, Pedro está predicándoles la palabra a los de la casa de Cornelio y a Cornelio mismo, quien era un centurión romano. Al estar estos oyendo el discurso de Pedro, ¡pum!, vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 10. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice Hechos 10:44. Y la lista sigue. Hay muchas personas que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, es importante entender que el cristiano que le sirve al Señor, el cristiano debe de recibir el Espíritu Santo. Es muy importante. Ahora bien, surge una pregunta. Hay muchas personas que me han preguntado: pastor, yo creo que yo ya recibí el Espíritu Santo. Y yo digo amén. Pero es importante que entendamos que para darnos cuenta que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que tener ciertas evidencias. En este inciso estaremos hablando sobre la demostración y evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Existen al menos 3 cosas que considerar para darnos cuenta que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo. Estas 3 cosas que vamos a hablar se llaman evidencias. ¿Ok? Quizás hay más evidencias, pero vamos a referirnos solo a estas. Cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo, la primera evidencia, que se conoce como la evidencia inicial, es hablar en otras lenguas. Hay Biblia para eso. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Ya lo leímos, aquí lo tienen en pantalla. Lo que se escuchó y lo que se vio en los primeros cristianos cuando recibieron el Espíritu Santo es que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y cuando dice otras lenguas no se refiere a la lengua de ellos, sino otras lenguas. Hechos 10, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y luego dicen los que estaban allí, porque los oían que hablaban en lenguas. No solamente recibieron el Espíritu Santo, pero la gente se dio cuenta que recibieron el Espíritu Santo porque los oían hablar en otras lenguas. Y luego, Hechos 19:6 dice que vino sobre ellos unos discípulos de Juan que andaban por ahí, se les predicó la palabra, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando oraron por ellos, ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Si usted se da cuenta, todas estas personas que estamos mencionando, entre otras, cada vez que recibían el Espíritu Santo, lo primero que hacían era hablar en otras lenguas. Entonces, las lenguas es la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo. Esto fue justamente lo que sucedió con la iglesia primitiva. Todos hablaban en lenguas. Pero también hay otras evidencias. La segunda evidencia es las cosas físicas. Aparte de lo que ya hemos mencionado, la gente de aquellos entonces que recibía el Espíritu Santo, ellos tenían ciertas evidencias físicas. Es decir, con su cuerpo mostraban que algo estaba pasando en sus vidas. Había demostraciones físicas. Por ejemplo, Hechos 2:33, cuando se está hablando y la gente está predicando qué le está pasando a esta gente que está recibiendo el Espíritu Santo, Pedro les dice:
es que el Espíritu Santo ha descendido, por eso ustedes pueden ver y oír lo que ellos están haciendo. Entonces, la evidencia física, primeramente, se trata de ver y de oír. Una persona que está recibiendo el Espíritu Santo muestra que lo está recibiendo. Se ve y se oye. Esa es una evidencia física. Hechos 2, versos 12 al 17, lo dice mismo Pedro. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿verdad? Entonces, había un asunto físico que se miraba. En Hechos capítulo 4, versos 31, narra también otro evento cuando se recibe el Espíritu Santo. Dice: el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí se inserta un nuevo elemento. Ellos se dieron cuenta que podían hablar la palabra de Dios con denuedo, es decir, con libertad. Esa era una demostración física. Podían hablar con libertad la palabra de Dios. Finalmente, en Hechos capítulo 8, verso 18, cuando Simón, un mago que andaba allí escuchando la palabra de Dios y miraba que los discípulos del Señor venían y le ponían las manos a las personas y las personas recibían el Espíritu Santo, él quiso comprar ese don con dinero. Pero obviamente fue reprendido y esa es otra historia. El énfasis aquí es que Simón miró que al ponerle las manos los apóstoles a la gente, estos recibían el Espíritu Santo. Él se entusiasmó al ver eso. Entonces, la segunda evidencia es que uno ve y uno oye, o que se muestra alguna evidencia física. Y finalmente, la tercera evidencia es una demostración de poder. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, la evidencia más poderosa no solamente es hablar en lenguas, pero también es recibir poder. La persona recibe un poder sobrenatural. Eso es lo que dijo Jesús en Hechos 1:8, se repite el texto y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La persona recibe poder cuando recibe el Espíritu Santo. Entonces, una vez recibido el poder, lo vemos en acción. Por ejemplo, Hechos 5:12, los apóstoles comenzaron a orar por la gente. Y cuando oraban por la gente sucedían milagros, sucedían prodigios, sucedían maravillas. La gente se quedó sorprendida de todo esto, claro. Ellos habían recibido un poder sobrenatural y ese poder se estaba manifestando en ellos. La evidencia más grande de que uno tiene el Espíritu Santo es que uno recibe poder. Este poder se manifiesta en muchas dimensiones. Por ejemplo, Esteban, Hechos 6:8, dice que estaba lleno de gracia y lleno de poder. Hacía grandes prodigios y grandes señales entre todo el pueblo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, la evidencia más fuerte es el poder de Dios. Bueno, hay otras evidencias, como dije, pero el poder de Dios. Y deseo agregar una cuarta evidencia, y quizás esta sea más importante que la que acabo de mencionar, porque esta es la transformación personal. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo, la evidencia más grande es que cambia, que es transformada, que no vuelve a ser la misma persona, que tiene poder para dejar los vicios, que tiene poder para dejar lo malo, que tiene poder para dejar el pecado. La evidencia más grande de haber recibido el Espíritu Santo es el cambio personal y la manifestación del fruto del Espíritu. Una persona con el Espíritu Santo es una persona que es totalmente distinta, totalmente diferente. Amén. Así es que la persona recibe un poder sobrenatural
para poder vencer cualquier tentación y para poder vencer cualquier cosa, pero sobre todo un poder para cambiar. Y vamos a ir concluyendo esta serie del Espíritu Santo con un punto importante. Pastor, si usted dice que es importante recibir el Espíritu Santo, la pregunta ahora es, ¿cómo lo puedo recibir? Dígame cómo. Bueno, es importante entender que necesitamos aprender cómo se recibe el Espíritu Santo. Y quiero aclarar que recibir el Espíritu Santo no se adquiere como por arte de magia o como algunas personas cuentan, a la cuenta de 3 vas a recibirlo. No, eso no es así. Hay ciertas cosas que debemos hacer para que ese Espíritu Santo venga a nosotros. Se lo voy a dar a continuación. Primero, tenemos que entender que la Biblia nos enseña cómo es que se recibe el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Samaria o en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Y dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En este pasaje bíblico podemos ver que ellos habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, se tuvo que intervenir para que lo recibieran. Y aquí comienza la primera cosa. Una persona que se bautiza debe de buscar y buscar y buscar ser lleno del Espíritu Santo. No puede nada más dejarlo así como estos discípulos. Se habían bautizado pero no habían recibido el Espíritu Santo. La persona que se bautiza debe de buscar el Espíritu Santo inmediatamente hasta ser lleno de él. No puede dejar pasar tiempo, debe de ser lleno. Y la segunda cosa es, el tema es cómo recibirlo. Para poder recibir el Espíritu Santo no solamente es que lo anterior, sino que aquí hay 4 o 5 cositas rápido que quiero decirles. La primera es que la persona lo debe de querer. Debe de querer recibirlo. Si la persona no quiere recibirlo, no lo va a recibir. Juan 7:37 lo dijo. Jesús mismo lo enseñó. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay que tener sed. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y aquí está el primer punto. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Bueno, lo primero es que tienes que quererlo. Tienes que tener sed de recibirlo. Si tú no quieres recibirlo, el Espíritu Santo no va a venir a ti. Tienes que querer recibirlo. La segunda cosa es que lo debes de pedir. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, estas son palabras de Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, yo he visto personas que estamos en una sesión para recibir el Espíritu Santo y están allí como esperando que los toque, y los puede tocar. Pero aquí hace falta esta segunda cosa. La persona necesita pedirlo. Señor, dámelo. Señor, dámelo. Necesita pedirlo. Entonces, no solamente es querer recibirlo, pero hay que pedirlo. Y número tres, la persona lo debe de buscar. La persona lo debe de buscar hasta que lo reciba. Y debemos aclarar que cuando hablamos de buscarlo, no es porque el Espíritu Santo se perdió y no se encuentra, sino porque hay que orar y orar y orar y orar hasta que lo recibamos. Eso es buscar. Buscar al Espíritu Santo es buscarlo hasta que lo recibamos. Entonces, número 1, la persona lo debe de querer. Número 2, la persona lo debe de pedir. Número 3, la persona lo debe de buscar. Okay. Si usted quiere recibirlo, tiene que buscarlo.
Jesús les dijo, yo se los voy a enviar, pero ustedes tienen que esperar y recibirlo. ¿Ok? Hay que buscarlo. Y número 4, se debe de orar para que se reciba el Espíritu Santo. Si nosotros vemos Hechos 8:17, dice que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y las personas recibían el Espíritu Santo. Yo digo, este es el último recurso. Cuando una persona quiere, cuando una persona lo pide, cuando una persona lo busca y no pasa nada, el último recurso es ir a tu pastor, ir al ministro y decirle, hermano, yo necesito recibir el Espíritu Santo. Por favor, ore por mí. Entonces la persona ora por ti y tienes que recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un regalo que ya Dios te dio. El Espíritu Santo es un regalo que ya Dios te dio y tú lo debes de recibir. Por lo tanto, para poder recibirlo, debes de querer, debes de pedir, debes de buscarlo y debes de pedir que oren por ti para recibirlo, y lo vas a recibir. Concluyo diciendo esto. Como hijos de Dios, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que nos puede ayudar para nuestra carrera cristiana. Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, entonces vamos a llegar hasta el final. No va a haber nada ni nadie que nos impida. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural dentro de nosotros que nos ayuda a hacer la obra de Dios. Así es que, estimados hermanos, esperamos que esta lección les sea de mucha bendición y que puedan ustedes recibirla, y sobre todo si usted no tiene el Espíritu Santo, que lo pueda recibir en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima lección. Amén.